Bueno, mis amados hermanos, el jueves anterior estuvimos viendo algunas cosas en Lucas capítulo 14, pero yo antes quisiera preguntarles porque si siguiéramos la dinámica de lo que hicimos el jueves anterior, deberíamos seguir contestando el cuestionario, lo cual no vamos a hacer hoy. Vamos a Lucas capítulo 14, porque estamos hablando del costo que significa ser un discípulo de Cristo. Recordemos que Él presenta unos requisitos, unas condiciones, las pone el maestro, no las pone la iglesia, ni un liderazgo humano, ni una denominación. Son requisitos, son condiciones que están en la Biblia. Vamos a llegar a Lucas capítulo 14, versículo 7, y vamos a llegar hasta el verso 33, hasta donde el Señor nos permita, porque en el contexto que estamos viendo en Marcos 6:45, estamos en Lucas, pero en Marcos 6:45 es el texto base, ¿no? Ahí es donde estamos desarrollando. Y el Señor les está enseñando a sus discípulos algo que ya viene desde Marcos capítulo 5, 6. En el capítulo 6 ya se ve. Y vamos a verlo a través de Lucas también, porque el Señor a partir del verso 25 del capítulo 14, Él es muy estricto, es muy confrontador. Vimos algo que tiene que ver con un principio, o más bien como una aplicación de la enseñanza de ser verdaderos discípulos, que es que no ganamos el amor de Dios por ser discípulos. O sea, no estamos aquí para hacer buenas obras, no estamos aquí para hacer una labor. Hay denominaciones, incluso sectas, que le exigen a sus miembros cumplir cierto número de cuotas para, entre comillas, no sé cómo será internamente, darles a ellos una seguridad de vida o de eternidad. Hablo más bien por los testigos que tengo conciencia, ellos lo hacen. Ellos tienen que cumplir ciertas normas de evangelismo. Es obligado, usted los ven siempre a las 5 o 6 de la mañana, juiciositos ahí con su presentación, porque ellos deben hacerlo, porque deben cumplir una serie de condiciones. Esto no es lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere un discipulado y una entrega voluntaria y consciente. Entonces, no ganamos el amor de Dios por ser discípulos, sino que somos discípulos porque entendemos que ya somos amados. Entonces, no se puede ser salvo sin ser un discípulo, es imposible, pero tampoco se puede ser discípulo sin ser un creyente. Seguramente es falso, como el ejemplo que acabé de dar. Entonces, hermanos, todos nacemos con un temperamento, ¿cierto? Todos nacemos con un temperamento. Y quiero enfocarme en esta introducción, porque el Señor, a partir de su enseñanza, Él quiere formar en nosotros algo diferente. Quiere quitar el temperamento, cambiar el temperamento y poner en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, nacemos con un temperamento. La mayoría de las veces ese temperamento es heredado, ¿cierto? Aunque tienen que tenerse en cuenta factores, por ejemplo, aspectos prenatales, o sea, como el estrés en el embarazo, eso puede afectar el embarazo del bebé que van a nacer. Es un ejemplo. La salud de la mamá, por ejemplo, mamás que drogadictas, sus hijos nacen con adicción a la droga, ¿cierto? Entonces, hay aspectos del temperamento que pueden venir y seguramente vienen de nuestros padres. Por ejemplo, yo soy del temperamento colérico sanguíneo. Mi hija Keren heredó uno de esos dos, no le voy a decir cuál, pero ustedes si la conocen podrán de pronto saber cuál es. Por lo menos uno de nuestros temperamentos lo heredan nuestros hijos, ¿no? También hay factores neurológicos, tienen que ver con ciertos aspectos o hormonales, ¿no? Algo que regula el estado de ánimo, aquello que moldea la emoción, y eso juega un papel importante en cómo percibimos y respondemos emocionalmente, ¿cierto? Entonces, temperamento, ¿no? Con el que nacimos. Otro aspecto que debe ser formado en nosotros, hermanos, que no nace con nosotros, ¿no? Pero debe ser formado, está moldeado por el entorno, la cultura, la educación que recibimos, las experiencias y las decisiones que tomamos. Se llama carácter. Entonces, nacemos con un temperamento, pero necesitamos formar un carácter. Bien, el temperamento es como el molde con el que nacemos, y el carácter lo vamos esculpiendo con el tiempo. ¿Me entienden hasta aquí en este primer punto? Perfecto. Entonces, pero independientemente de estos conceptos, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que todos nacemos bajo pecado. Entonces, tanto temperamento como carácter están contaminados por el pecado. O sea, la Biblia lo dice, ¿no? Sea cual sea nuestro temperamento y como estemos formando el carácter, va a ser y será, atentos a mí, pecaminoso y depravado.
va a ser un temperamento, un carácter y un temperamento malo. Romanos capítulo 2, capítulo 3 lo dice, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, nada bueno hay en nosotros. Pero hermanos, al conocer a Cristo y nacer de nuevo, Él implanta en nosotros una nueva naturaleza. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, ¿no? Él dice, cambiaré, pondré en ustedes un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Entonces, el que tiene el trabajo de comenzar una transformación se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a buscar controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, perdón. Él busca que nosotros rindamos nuestro temperamento para luego que lo vayamos haciendo, formar en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, ese es un trabajo. Y esto es lo que Cristo comienza a hacer en sus discípulos. Él toma a unos hombres, incluso los llama, en Marcos capítulo 3, 17, volvamos un poquitico atrás, Él llama a sus dos primeros discípulos, eso fue un apodo que Jesús les puso, seguramente, porque los conocía obviamente, pero vio en ellos ese aspecto. ¿Qué dice en Marcos capítulo 3, versículo 17? Él dice que escogió a dos de sus discípulos, llamado Santiago y llamado Juan, ¿cierto? Y les llama los hijos del trueno. Marcos capítulo 3, versículo 17. Boanerges, esto es hijos del trueno, a Juan y a Jacobo, o también llamado Santiago. Entonces Jesús les pone ese apodo, ¿no? Ustedes son hijos del trueno. Pero miren cómo él comienza, este título solo aparece en Marcos 3, 17. En ningún otro evangelio aparece, como Jesús los llama, les apodó. Y se refiere a estos dos primeros discípulos. Pero mire el Señor cómo los va transformando a través del tiempo, cómo Él cambió ese apodo del temperamento, hijos del trueno, para llegar en este caso a llamar a uno Juan. ¿Cómo lo llamaba? ¿Cómo se conoció Juan? El discípulo del amor, ¿no? Cambió su carácter impulsivo en un carácter apacible. Transformó a este hombre. Al primero lo transformó de tal manera, Santiago, o en este caso Jacobo, también es el mismo nombre. Él murió en el año 44. Cristo murió en el año 33, ¿cierto? Pero en esos 11 años, él evangelizó un país, una península llamada Iberia, o la península ibérica. En esa península ibérica es donde está el país conocido hoy como España. Y este apóstol, Santiago, evangelizó esa zona y ese sector, vuelve a Jerusalén y allá muere. Ahí muere decapitado. Entonces mire el Señor cómo transformó a estos hombres, ¿no? Los hijos del trueno, el uno arranca, ese no esperó, fue y evangelizó España, vuelve a su tierra y ahí muere por mano de Herodes, que le corta la cabeza, el primer mártir en la iglesia. Y Juan, el último en morir, no murió mártir, pero murió de anciano de edad. Y el Señor transformó el temperamento de estos hombres, hijos del trueno, y les llama ahora de diferente manera. Entonces, este apodo, pues aunque la Biblia no dice por qué, pero sugiere un carácter enérgico, apasionado, impulsivo, ¿no? Incluso Pedro es de esta clase de carácter sanguíneo. Entonces, esto es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, mis amados hermanos. Primero nos llama a creer en Él. Luego nos llama a ser discípulos. Ese es el proceso. Creemos y automáticamente ya somos sus discípulos. Y a partir de ahí, mientras esto sucede, mientras nosotros entregamos nuestro temperamento en sus manos, Él comienza a formar un carácter en nosotros. Un carácter que sea semejante ¿a quién? ¿Al carácter del líder? No. ¿Al carácter de la totalidad de la iglesia? No. Al carácter de Cristo en nosotros. Y esa transformación tiene un proceso. Lo primero que el Señor pide es vivir según el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu. Romanos capítulo 8 nos habla de la lucha entre la carne y el Espíritu. O sea, en nosotros hay una nueva naturaleza. Y debemos aprender a conocer esta nueva naturaleza y vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Él nos va a dar un fruto. Por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aspectos que no teníamos antes de conocer a Cristo. De pronto, humanamente, podíamos demostrar algunas de estas veladas características contaminadas por el pecado. Pero el Señor forma en nosotros el verdadero, por su Espíritu, carácter de amor, gozo, paz. Y esto es importante para reflejar el carácter de Cristo.
También después de que entendemos de que somos hechos nuevas criaturas, Él nos pide en Romanos 12:2 que nos rindamos a Él, ¿cierto? ¿Qué pide? Les ruego por la misericordia de Dios que, ¿qué pide el Señor en Romanos 12? No se conformen, preséntense a mí, y Él hace un proceso. Entonces, después de entender que el Espíritu vive en mí, yo entrego, porque todo esto que vamos a ver a partir del tema que continúa, tiene que ver con nuestra intencionalidad. En la libertad que tenemos, a nadie se le va a obligar, pero debería ser un proceso natural y espontáneo, a irse asemejando al carácter de Cristo. Si esto no está sucediendo, yo le pido que revise su fe. Algo está fallando en su fe. Y probablemente, yo no lo digo como una confirmación, pero es un llamado de atención, tal vez su fe no sea verdadera. Muchos de esos que comenzaron así le dirán en Mateo capítulo 7, Señor, Señor, ¿verdaderamente era el Señor? Señor, en tu nombre hicimos esto. Yo creo que Jesús nunca llegó a ser ni Salvador ni Señor en ellos, porque Él les dice al final, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, debemos vivir según el Espíritu, renovar nuestra mente. Después de que entendemos esto, el acto inmediato es la obediencia. Nacemos con una naturaleza y un temperamento con tendencia al pecado. Y ese temperamento debe ser moldeado en un carácter firme, santo y obediente, porque lo que viene después es la obediencia. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Jesús está vinculando el amor, la obediencia y una relación transformadora con él, para formar en nosotros, o ver en nosotros, o que se ve en nosotros, digo más bien correctamente, la obediencia. Y por último, tener el ejemplo de Jesús, ¿cierto? O por último, tener el ejemplo de Jesús, porque a Él es al que debemos imitar. ¿Dónde se ve la suma de todo esto? ¿Dónde se manifiesta la suma de todo esto? En el amor hacia los demás. Ese es el campo de experimento. ¿Dónde comienza ese amor hacia los demás? Aquí en la comunión del pueblo de Dios. Por eso les animo, mis hermanos, a que estemos nuevamente, incluso apenas terminemos, llame a su compañero. Anímelo, ¿por qué no vino? ¿Estuvo bien? ¿Está enfermo? ¿Ha pasado algo? ¿Cierto? Hay una situación por la que podamos orar. Llame al compañero con el cual hizo su equipo, porque ese equipo va a continuar para ciertas actividades que vamos a hacer aquí en la comunión, que se va a hacer en el resto de semana, para poder practicar esto de que somos ahora discípulos. Vamos a Lucas capítulo 14, porque todo este proceso que les mencioné, ¿no? De vivir en el Espíritu, de renovar la mente, de obedecer, de seguir el ejemplo, de mostrar el amor hacia los demás, es un proceso, requiere dedicación, oración y dependencia del Señor. Eso es clave. Entonces, mis amados hermanos, a través de estas parábolas, el Señor empieza a mostrarnos aspectos de su carácter, que Él quiere que nosotros reflejemos. En Marcos capítulo 6, versículo 34, 33, Él ya nos muestra uno. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Deberían decirlo ya de memoria, porque ya lo hemos visto varias veces. Él ya empieza, Jesús, a mostrar un aspecto de su carácter que quiere que nosotros reflejemos. Está en Marcos capítulo 6, versículo 34. ¿Cuál es ese aspecto del carácter? Compasión, muy bien. Y la compasión se manifiesta de manera visible. ¿En qué aspecto? Con la misericordia. Por eso cuando ya era muy avanzada la hora, leo esto en el verso 35 de Marcos 6, y ustedes están en Lucas, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya avanzada, despídelos para que vayan y coman. ¿Estaban ellos mostrando misericordia? Aparentemente sí. Están cansados, Señor, envíalos a sus casas, ya es tarde, nosotros también estamos cansados. Aparentemente había una imagen de misericordia, pero miren cómo el Señor les pide que muestren la misericordia. Dales vosotros de comer. Verso 37 de Marcos 6. Ahí donde empiezan ellos a experimentar ese choque emocional de ver que en ellos no hay misericordia, ¿cierto? ¿Y cómo muestra el Señor misericordia? Dándoles de comer. Ahí donde multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 personas. Entonces, aquí comienza, mis amados hermanos, el Señor a mostrar ese aspecto.
la compasión y la misericordia. Ahora en Lucas capítulo 14, versículo 7. Vamos a ver el verso 11, nada más, que fue el que ustedes me ayudaron a contestar, ¿cierto? El jueves anterior en la dinámica. Hermanos, eso es para que estemos nosotros practicando. Vamos a Lucas capítulo 14, ¿no? Leímos Marcos 6, pero vamos en Lucas capítulo 14, 7, donde el Señor empieza a mostrar dos aspectos más de su carácter. ¿Cuál serían? Ya hemos visto, por ejemplo, en el verso 11 se ve uno que vamos a ver hoy. Se alcanza el tiempo, porque con este solo texto teníamos para varios jueves. Pero vamos a tratar de ser más concisos, obviamente, sin perder el hilo de la enseñanza. Entonces, a través de las parábolas de Lucas 14, 7 hasta el verso 33, el Señor nos va a mostrar aspectos de su carácter. Aquí nos muestra uno. ¿Cuál es? Verso 11. La humildad. Por eso Él dice en Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad, ¿dónde comienza? Lo mismo que la compasión, ¿dónde comienza? En el corazón. O sea, es intencional. Antes era imposible para nosotros ser compasivos y no soberbios o altivos. Ahora sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros el Espíritu de Dios que nos ha transformado. Entonces, el que diga que no puede hacerlo es un mentiroso o tal vez no es cristiano. El que no quiere hacerlo ya es desobediente. Pero el Señor nos ha dado esa herramienta para ser ahora compasivos, misericordiosos, y ahora nos pide que seamos humildes. Verso 11, porque el capítulo 14, verso 7, Él ve algo de personas y da el ejemplo, ¿no? Y les da esa parábola. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Esto significa que hay intencionalidad, porque usted llega a la boda haciendo ¿qué? Porque hay intencionalidad en el verso 8. Porque la humildad comienza en el corazón de la persona. Primeramente, reconoce la dependencia del Señor, necesidad del Señor. Pero aquí en el ejemplo de Lucas capítulo 14, versículo 7, ¿dónde está la intencionalidad que muestra que no hay humildad? Buscar el primer lugar. De una vez entró a la fiesta, ¿dónde es el primer lugar en la mesa? Cuando la verdadera intención del siervo de Dios y discípulo correcto es ¿cuál? Váyase al final o espere que lo ubiquen al final, ¿cierto? Porque el Señor advierte, el cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, intencionalidad. Por eso, hermano, la humildad empieza en el corazón. Debemos depender porque la humildad tiene que ver con el que está más arriba. En este caso, el ejemplo, la humildad estaba enfocada en ¿quién? ¿Quién estaba por encima del que llegó ahí? No, en Lucas capítulo 14, ¿quién está por primero del que llegó a la mesa buscando el primer lugar? ¿Quién es el principal? El que invita, hermano. Recuerden que es el Señor haciendo su aplicación para él. Entonces, es una invitación en las bodas y en la cena y lo que está en el verso 25 en adelante. El que invita está por encima. Entonces, la persona humilde, en este ejemplo, pensando en aquel que invita, ¿cierto? Y por respeto a él, llega buscando siempre el último puesto. Porque Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y del temor al Señor son la riqueza, la honra y la vida. Ese que está aquí pasó una humillación. ¿Cuál fue? La humillación en Lucas 14, 8, 9, sí, correcto. ¿Cuál fue la humillación para este hombre altivo? Sálgase, este no es su sitio, párese, váyase para allá, delante de todos. Es increíble, delante de todo. Él llegó primero enfocado donde está el primer lugar, aquí me siento, pero olvidó que el que da lugar de preeminencia es el que convidó a la boda, ¿cierto? Es el Señor de la boda. Y en este caso, ¿quién es? Recuerden que ya vimos en el taller, ¿no? ¿Quiénes son los que están invitando? ¿Quién está invitando a la boda? Cristo y el Padre, ¿no? Ellos son, por eso él hace la parábola acá. Entonces, dice Proverbios, la humildad está ligada a la reverencia, al temor a Dios, ¿verdad? Tenemos que cultivar qué aspecto primero para ser humildes.
Nosotros como discípulos debemos cultivar ¿cuál aspecto? El aspecto de primero, ¿cuál? El temor a Dios. Usted no puede ser humilde si no sabe quién está por encima suyo. Por eso el temor a Dios está ligado a la humildad. Por eso el temor a Dios significa reconocer. Miren el publicano, cuando estaba allá, Señor, o el fariseo. ¿Cómo decía el fariseo? Gracias te doy, Señor, porque no soy como aquel. Y el publicano, así agachando la cabeza, reconoció y dice, no soy digno, Señor, ¿cierto? Porque él sabía a quién se estaba dirigiendo. Hermanos, la enseñanza es, cuadren esto en su mente y en su corazón. Tenemos el corazón transformado. La intencionalidad significa que yo debo vivir de acuerdo a aquel que es mi Señor. ¿Podemos ser humildes? ¿Podemos ser humildes como creyentes? Claro que sí. ¿Queremos hacerlo? Muchas veces no, porque la altivez está muy ligada al corazón mientras el carácter de Cristo se forma. Por eso la única manera de corregir esto es, ¿quién está por encima mío? ¿Quién está? En este caso, el Señor. Y si yo hago algo para el Señor como discípulo, si yo vivo para el Señor como discípulo, si yo practico la vida cristiana del Señor como discípulo, es pensando en Él, la gloria para Él. Y como también dice, Él mira las intenciones y los propósitos del corazón. Entonces, eso me debe llevar en temor a Dios, que no es el miedo, no es el fobos que ya vimos en Marcos y que vimos en otros aspectos, en otros momentos en la enseñanza. No es el fobos, sino el tembos, esa reverencia, ese asombro que nos va a llevar a entender quién es mi Señor. Reverencia, respeto, confianza. ¿Cómo se manifiesta la humildad? Pregunto, en la vida de ustedes, hermano. ¿Cómo se manifiesta? O sea, si yo les preguntara, denme un ejemplo de cómo se manifestaría la humildad en sus propias vidas, ¿cuál ejemplo me darían? Pero para que me puedan dar un ejemplo válido, ustedes, o nosotros, perdón, aquí me incluyo, todos estamos en este proceso. Tenemos que comenzar primeramente reconociendo la soberanía de Dios. Santiago 4:10 lo dice, humillaos delante del Señor y Él ¿qué? Os exaltará. Primeramente, todo lo que hago, todo lo que digo, lo dice en Colosenses, todo lo que pienso, cómo sirvo, ¿es para qué? La gloria del Señor. Y si yo voy enfocado en la gloria de Cristo, en la gloria del Señor, aquí y afuera, tengo que entrar con el temor reverente, hermanos, porque es a Él al quien servimos, no es al hombre. No haga nada en la comunión del pueblo de Dios, aquí en la comunión local, por presión, no lo haga, es pecado. No haga nada en la comunión del pueblo de Dios por querer exaltarse a sí mismo, como aquel que quería entrar primero a ocupar el primer lugar. No lo haga, es pecado. El mismo Señor dio el ejemplo en Juan capítulo 19. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el ejemplo que el Señor dio antes de ir a la cruz? Lavó los pies de sus discípulos. Y él les dijo, ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas también. Si yo les lavo, ustedes deben hacer lo mismo. En el ejemplo de humildad que debemos vivir, ¿cómo estamos dispuestos a servir? Ese es el aspecto del discipulado, el servicio en humildad y no con la arrogancia de que porque tal vez sé más de Biblia, porque tal vez tengo poder económico, tal vez tengo títulos universitarios, lo que sea, que puede darle a usted cierto grado de orgullo o soberbia mal carnal y obviamente no del Señor. Tengamos en cuenta eso. Entonces, reconocer la soberanía del Señor, porque esto comienza, la humildad va a comenzar admitiendo que nuestras habilidades, logros, potencial y todo viene del Señor. Empezamos por ahí, hermanos, a practicar eso esta semana aún más, ¿no? Por eso debemos empezar el día, ¿cómo? ¿Cómo debemos empezar el día? En oración. ¿En qué posición, hermanos? De rodillas. Yo lo digo como ejemplo y no lo digo como arrogancia, lo digo como ejemplo. Todas las mañanas al arrancar, yo arranco de rodillas ahí. Ahí antes, agarrado al carro, abrazando el carro. Puede ser un poco extremo, pero pidiéndole al Señor en esa posición su misericordia para mí, para mi familia, para los que amo en ese día que comienza. ¿Cierto? Es mi manera en que yo estoy aprendiendo. Servir a los demás con amor. Ya mencioné en Juan 13, yo dije 19, pero en Juan 13 Jesús lavó los pies de sus discípulos y él empezó enseñando la grandeza del servicio en ese texto, ¿no? Empezó mostrando, ¿no? ¿Cómo se empieza a servir? ¿Desde dónde? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. ¿Y quién lo eleva a usted? El Señor. Dejémosle al Señor. Esta vida es tan pasajera, nuestra vida humana en comparación con la eternidad no es nada. Y algunos quieren acaparar logros,
la alabanza del hombre, la paz del acierto ¿y esto de qué va a servir al final? De nada. Y tercero, evitar las soberbias. En Lucas capítulo 18, mencioné ya la parábola del fariseo y el publicano. Eso está en Lucas 18, 9 al 14, ¿no? ¿Cómo es la verdadera humildad genuina que agrada a Dios? En Lucas 18 está lo que hablamos del fariseo y el publicano. ¿Qué dice entonces en el verso 11? ¿Cuál va a ser nuestra tarea en esta semana, hermanos, amados hermanos? Yo les vuelvo a pedir y les recuerdo, tarea para Héctor, para Silvia, para Marta Liliana, para Luz Marina. Bueno, Miguel estaba con Jenny vino. Bueno, y Jessica y Virgilio vinieron, pero los que faltaron, ¿cuál va a ser la primera tarea? Llamar. Estén pendientes. Ya un hermano, el hermano Álvaro, por la situación de Ángelo, va a orar, ¿cierto? Entonces, debemos estar pendientes. Bueno, no solamente decir, no, por ejemplo, el compañero de Héctor es Álvarez. No, eso le toca a Héctor, que lo haga Héctor. No, hermano. Pero de pronto usted sí puede llamar a Héctor animando a que Héctor anime a su compañero. Esa es la tarea que estamos. ¿Lo vamos a hacer en el Señor? Espero que sí, porque ese es el propósito, ¿cierto? Entonces, cuando dice el Señor viene a la enseñanza, vamos al verso 11 y vamos a disgregarlo para entender. El Señor dice en el verso 11, porque aquí comienza, Él da la explicación del verso 7 al 11, ¿no? No sean como aquellos que llegan a las bodas y cuando usted llega ya con la intención de decir dónde está el primer lugar, no lo haga, porque posiblemente viniendo el que te convidó a ti, o sea, el Señor, lo quita de ahí. ¿Se imaginan ustedes esa sorpresa de muchos que en la gloria dirán grandes predicadores, me imagino, que querrán decir yo tengo ya el lugar al lado, como estos hijos del trueno que mandaron a su mamá? Ellos en Marcos estaban discutiendo, los mismos Santiago y Juan estaban discutiendo sobre qué tema, cuál sería el primero y quién se iría a sentar a la diestra del Padre, incluso a la diestra del Hijo, perdón, y le dijeron a su mamá, porque en otros textos del Evangelio dicen su mamá, vaya mamá, pregúntele quién de nosotros, y ahí el Señor da la enseñanza, no se equivoquen. Entonces, para no ser, hermanos, humillados en esa gloria que va a ser terrible, para muchos que pensarán que tendrán el lugar y el Señor dice, no, quite de acá, esto no es para usted, va a ser para aquel que viene ahí, el humilde obrero de pronto, o el doctor bien letrado y estudiado, pero humilde de corazón, hermano. Por eso el Señor va a mirar con agrado. Dice, porque, y aquí da la explicación, esta es la causal de cuál va a ser nuestro enaltecimiento, nuestra humillación. Cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Eso es un pronombre, quiere decir ¿quién? ¿Quién entra aquí? Todos. Aquí no hay nadie que diga, bueno, a mí no me va a pasar. No, yo no voy a hacer así, no. Cualquiera que haga algo, se enaltezca. Cuando dice se enaltezca, la palabra es que a sí mismo. La palabra se en el griego es a sí mismo. O sea, cualquiera que a sí mismo se enaltezca. O sea, cualquiera que venga otro y dice, oiga Miguel, usted es un doctor, usted es un letrado, como muchos de los pseudodoctores que hoy vemos que son simples bachilleres y quieren que se les llame doctores. Estoy hablando de los políticos, ¿cierto? Ellos esperan que se les diga doctores cuando no son nada. Y obviamente su ego, pero llega alguien y le dice, Miguel, usted es el primero, usted debe ser honrado. No, no es por eso, ahí no arranca la humillación. Recuerden que la humildad comienza en el corazón. Entonces alguien viene y le echa la palmada al hermano y dice, usted es el mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Si eso pasara, decir, no hermano, más bien venga, oremos, porque el que debe ser honrado es el Señor. ¿Sí? Después de que yo haga la obra, primero la honra al Señor, después si quieren, reconozcan la dignidad del hombre. Dar a todos, el apóstol Pablo le dijo, no le debáis a nadie nada, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Por eso, ojo y mucho cuidado en nuestras relaciones con nuestros hijos, esposos, padres y todo eso. Muy bien, entonces, cualquiera es para todos que a sí mismo se enaltece. ¿Sí? Hay un proverbio, creo que es Proverbios 16, 18, no seas sabio en tu propia opinión. Vamos a buscarlo, Proverbios 16, 18. Nombre ahí, Jennifer. ¿Cómo dice Proverbios 16? Vamos a buscarlo, a ver, Proverbios 16, 18. ¿Dónde coloca su nombre?
¿Dónde coloca su nombre? Silvia, ¿usted dónde colocaría su nombre en el verso 18? Marta, ¿usted dónde? ¿Dónde lo colocaría, Marta Liliana? Al principio, no al final. Carlos, la advertencia. Marta, Jennifer, antes del quebrantamiento, recuerden, viene la soberbia. Antes, Carlos, antes de su caída, va a venir, ¿qué? O antes de su caída, la altivez del espíritu. Para que recuerde cuando recibe el castigo, ¿de dónde viene? Por ser como. Dice el proverbio, ¿cómo? Soberbio y altivo ¿de qué? De espíritu. ¿Todo donde comienza? En su corazón mal enfocado. Miren lo que dice el verso 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos, se me perdió aquí, con los soberbios. Muy bien. Hermanos, todos entramos en este rango, el que así mismo, entonces, ¿qué debemos cuidarnos en esta semana? ¿Cuál va a ser la tarea? Bueno, sí, pero para lo que estamos aprendiendo, ¿qué debemos cuidarnos? De enaltecernos, ¿verdad? Y de ser soberbios, dice, no sea sabio. Tenemos que orar y obrar de la manera correcta, porque dice, el que a sí mismo se enaltece, ¿qué dice el Señor? Recuerden que es Cristo el que dice, ¿no? ¿Qué dice el Señor en Lucas? El mismo se crece, será humillado, pero la palabra será, ¿en qué tiempo está? Futuro. ¿Cuándo será usted humillado? Tal vez no ahora, ¿no? ¿Cuándo? Ay, hermanos, el Señor dará a cada uno conforme a su corazón y a sus obras. Entonces, entra el mismo ejemplo, ¿no? Muchos creyentes altivos, soberbios o que se han enaltecido de pronto de una manera aparentemente sana y correcta, van a ser humillados. Toda recompensa será futura, ¿cierto? La Biblia nos advierte, hermanos, que si nos exaltamos a nosotros mismos, ello dará lugar a una caída o a una desafortunada caída. Pero si a nosotros mismos nos humillamos, esto nos exaltará en este mundo y en el venidero. Sigamos el siguiente parte del verso, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que a sí mismo, ¿me ayudan? El que a sí mismo se humilla. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar? En nuestro espíritu, ¿cierto? ¿A hacer qué? Humillarnos, no enaltecernos, ¿no? No creernos. Por eso la Biblia dice, considera a tu hermano como superior a ti mismo. Eso es humillarnos. Entonces, vamos a empezar a nosotros mismos a humillarnos. Eso es una disposición previa del corazón. Yo tengo acá Proverbios, no sé por qué se me enredó ahí, pero lo voy a buscar, Proverbios 18:2, y lo leo. Escúcheme, atentos a mí. Antes del quebrantamiento, entonces parecido al que acabamos de leer, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra es el abatimiento, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? La humillación. Debe comenzar con nuestro corazón. Revisemos el corazón. ¿Qué dice el Señor? ¿Del corazón qué? Salen. ¿Qué salen? Las malas cosas. ¿Qué quiere salir de su corazón, hermano? ¿Qué debe salir de nuestro corazón, mejor dicho? Lo bueno, hermano. Es decisión de ustedes y mía. ¿Qué quiere que salga? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo perverso o lo que dignifica? ¿La crítica ácida o la palabra de afirmación de amor? Como dice, sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal. Entonces, el Señor aquí está mostrando el estado de nuestro corazón. ¿Cuál debe ser el estado del verdadero corazón del discípulo? Un estado en permanente humillación. No les dé miedo a expresar. Algunos los veo que como que a ver si le adivinan al hermano Carlos. Estamos aprendiendo, hermano, suéltelo. Debes de llevar, que si nos equivocamos la palabra nos corrige, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el estado del corazón? Humillación, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos humillamos? ¿Por qué debemos humillarnos como verdaderos discípulos? ¿Por qué? Díganme en voz alta para oírles. ¿Por qué nos debemos humillar? Por temor a Dios, muy bien. Deme otro caso. Otro caso, ¿por qué nos humillamos? Bueno,
de pronto el enfoque hay que ir peligro en eso, porque yo me humillo para recibir algo. Bueno, entonces hay que decir, yo me humillo por él, más bien, ¿no? Por él, ¿no? Me humillo por él. Y hay uno más, hay uno que falta, que va como en primero. En el temor a Dios reconocemos, pero el ejemplo viene de lo que el Señor quiere enseñarle a los discípulos. Él quiere que seamos siervos porque Él nos ha dado, ¿qué? El ejemplo. O sea, nuestro modelo, ¿quién es? Cristo. Siempre vamos a poner eso. El modelo es Cristo. Ahí sale todo. Lo que acabaron de decir los hermanos es correcto. En el temor a Dios, que lo hacemos para Él. Pero todo es siguiendo el modelo de Cristo. Eso es lo que hace un discípulo. Seguimos a Cristo. Entonces, ¿cuál es el estado? Vuelvo a repetir para que sigamos. El estado del corazón del discípulo es permanentemente, si fuera posible, humillación o la humildad, ¿no? ¿Dónde se manifiesta la humildad? Recuerden, la paciencia empieza en el corazón, la paciencia no, la compasión empieza en el corazón y se ve, ¿en qué aspecto? En la misericordia. La humildad comienza en el corazón y ¿de qué manera se manifiesta? Uy, hermano, mansedumbre, humildad, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad comienza aquí, pero se ve en la mansedumbre, como hablamos. Estamos aprendiendo. ¿Quién puede aquí decir que es ya verdaderamente manso y un manso? Por lo menos arranquemos con humildad. Silvia, ¿no? Silvia es la primera que dijo, ¿no es cierto? No, estamos aprendiendo, nunca es tarde, hermanos, y el Señor nos perfeccionará, pero tenemos que, a pesar de las circunstancias, vivir esa mansedumbre, pero también ser el campo para que otros sean mansos, porque a veces usted tiene que luchar con personas de duro carácter, ¿cierto? Y tiene que aguantarse unos hermanitos, hermanos, ahí donde entra otro aspecto, el Señor dice, alárguese. ¿Cómo se llama eso? Alárguese, longanimidad. Y cuando usted alarga ese aspecto de su carácter que Cristo también lo tuvo, usted empieza a ensanchar ¿qué aspecto? Esa mansedumbre para soportar a su hermano. Cuando no tenemos esa mansedumbre, ¿qué hacemos? La echadera de vaina, la crítica ácida, lo negativo de su hermano, pero no vemos lo bueno, lo amable, todo lo bueno, todo lo justo y todo lo que es buen de nombre de su hermano. Entonces, habrá una recompensa para el corazón. ¿Qué dice la parte del verso? ¿Qué? El que se humilla, ¿cuál es la recompensa para nuestro corazón? Será enaltecido. Tal vez no acá. Hay muchos creyentes, casi muchas veces seremos incomprendidos. ¿Cierto? El mundo nos va a aborrecer. Yo ya cada vez, casi ya 99.9%, estoy muy convencido y seguro de que aquel que ama el mundo tiene un problema con su fe. Un creyente que ama el mundo. Tener cierta, como decir, ahorita me están entrando notificaciones, hay un partido de Colombia o algo, ¿cierto? Ay, con razón la ausencia, digo yo, no. Pero digo, hay aspectos emocionales de que son sanos, bueno, estar atento, bonito, ¿cierto? Pero eso no quiere decir, hermanos amados, que tengamos que vivir por eso. Nosotros tenemos que vivir en base a lo que Cristo nos ha marcado, que debemos ser en función de mi trato con mi hermano, ¿cierto? No es malo ver un partido también, pero mire, si el partido se cruza con el culto, ahí ¿cuál fue el problema? Primero el partido. Y algunos no están entendiendo el verso 25 que veremos por ahí en varios jueves. Algunos lo están tomando demasiado mal con sus prioridades. Si alguno viene a mí y no aborrece, ahí no dice odie, dice ¿qué? ¿Ame qué? Entonces, ¿por qué algunos se enojan cuando alguien pone como prioridad el Señor? No, es que debe ser la familia. Yo he conocido cristianos y respeto eso. Para mí lo respeto, pero no es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me enseña y dice, primero yo. No quiere decir que debe amar a su esposa, a sus hijos, porque no los llevó a un parque. De pronto, ay, papá, vamos al parque, pero no al culto. Y hay padres que lo hacen. Es muy loable, muy bonito, pero no es lo que el Señor le agrada, ¿cierto? Sin caer en la crítica, entiéndame. La prioridad siempre debe ser el Señor. No. Si usted ama más esto, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, no malinterprete, amado hermano. Si uno llega, por ejemplo, el ejemplo personal o cualquiera de nosotros lo puede aplicar, yo amo más al Señor y prefiero estar acá que otras cosas. ¿Sí me entienden? Que me puedo sacrificar. Esa es la enseñanza.
porque la recompensa para nuestro corazón es que seremos enaltecidos. Vamos a dejar acá porque miren lo que dice el verso 14 y lo veremos el otro jueves. Tiene que ver con el otro aspecto de ser un discípulo. Primer aspecto que vimos hoy, ¿cuál es? Repítanme, la humildad. Hermanos, la tarea de esta semana, la humildad. Si yo el jueves que vengamos, yo les pregunto, usted va a ser muy honesto y me puede mentir o nos puede mentir, pero mire, el de arriba no. Deme un ejemplo, esa es la pregunta que voy a hacer. Así que si el jueves no viene nadie es porque no hicieron la tarea. Pero les voy a preguntar. Y usted va a ser honesto. Héctor, ¿cómo practicó usted la humildad esta semana pasada? Entonces, recuerden, esa es la pregunta. O Carlos, ¿de qué manera usted me dice, bueno, hermano Carlos, ¿usted cómo la hizo? Yo también debo tener la respuesta. Ese es el punto, tarea, humildad. Porque el otro jueves vamos a ver lo que está en el verso 14. Otro aspecto que tiene que ver con 4 preguntas. 1, 2, 3 y 4. Y las digo porque las vamos a ver el jueves. ¿La intención del corazón se relaciona con la acción del corazón? Es la pregunta. Otra pregunta. ¿La intención del corazón se relaciona con el propósito del corazón? Otra pregunta que la vamos a contestar en estos jueves. ¿La intención del corazón se relaciona con lo que espera mi corazón? Y la última es, la intención del corazón se relaciona con el tiempo cuando seré recompensado. Todo esto tiene que ver con el verso 14. Todas estas preguntas salen del verso 14. Porque el Señor dice el verso 13. ¿Cómo comienza el verso 13? Ahí terminamos. ¿Qué dice el Señor? Entonces dice, mire, el Señor les dice, no se me exalten, ¿cierto? ¿Cierto? No, humíllense, porque serán, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿Y qué dice en el verso 14? Más, ¿cierto? Porque hay una invitación. Recuerden que el contexto es la invitación a las bodas, y hay una invitación donde cuando hagas, bien interesante, eso lo veremos el otro jueves, esa palabra hagas, jamás así. Porque tiene que ver con otro aspecto del carácter y paramos ahí. ¿Cuál es el aspecto? Recuerden que hemos visto los que llenaron la hoja. Tienen que estar atentos a las respuestas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los dos aspectos? ¿La humildad y el cuál? ¿Cuál, hermanita? No, pero en la respuesta que tuvimos en la hoja. La compasión y la otra, ¿cuál es? Pero no me han dado la respuesta correcta, porque tiene que ver con, y eso lo vimos creo que le tocó a Jessica, ¿no? Lucas 14, ahí está, 2 características del discípulo y me la respondieron. Debe ser que yo estoy llamado a qué, el discípulo está llamado a qué en el verso 14. A ser siervo. Muy bien, Miguel, porque ahí es donde dice el Señor, mire, más cuando usted haga, ahí paramos, cuando usted haga algo, piense en esto y el Señor nos va a enseñar algo. Y ahí vamos a contestar estas 4 preguntas que quedaron pendientes acá. Amén, mis amados hermanos. La respuesta es lo que pues también vamos a ver rapidito algo que tiene que ver con Lucas. Vamos a ir después a Lucas, pero eso ya todavía falta tiempo para allá. Pero en la pregunta era 2 características del discípulo. Una era la humildad y la otra el servicio a quienes no pueden pagar. Porque a veces uno espera es que yo hago para que me den. Entonces el Señor dice más bienaventurado es que dar que recibir. Entonces el siervo, el discípulo aquí en la iglesia o entre nosotros busca a quienes no pueden devolverle. Entonces la otra tarea no va a ser esta, pero para el próximo jueves se la adelanto. A que vayan de pronto practicando. La de esta semana, ¿cuál es? La humildad, ¿no? Entonces les voy a preguntar a alguno. O voy a dejar, ¿quién quiere decir yo practiqué la humildad de esta manera? De pronto Miguel, con que la niña no hizo caso y que humildad, como más. O Miguel con Jennifer, o Marta conmigo, yo con Marta. Sí, humildad. ¿Sí me entienden el ejemplo, no? Porque el próximo ejemplo que vamos a ver es, o la próxima tarea que veremos a partir del verso 14 es una obra de amor que usted va a hacer y va a tener que traer la tarea, o sea, testimonial. Si usted miente, ¿cuál sería? ¿Una obra de amor de qué? O de misericordia, pero ¿cuál? De acuerdo al texto 14. De alguien. Exacto.
Mire que alguien llegó y me pidió, ay, le di la monedita. O a un hermano también, el mismo ejemplo. Entonces, piensen en las tareas que vamos a tener, porque se van a preguntar. Amados hermanos, muchísimas gracias. Vamos a terminar con una palabra de oración. Entonces, hubo varias tareas. La primera es, no, llamar. Muy bien, llamar. Apenas salgan, llamen. Y estén insistiéndole a su compañero. Pero si yo hablé con ella, yo también llamé a la mía ayer. Bien, bien. Ok. Qué bueno. ¿Y por qué no pudieron venir? Pero un acto que aplicaría el verso 14, ¿cuál sería? Ok, bueno. ¿Cuál sería un acto para su compañero aplicando el verso 14? Señor, ir hasta allá y traerlo. O métase la mano y dice, véngase, si no tiene para el transporte, venga, yo le ayudo. ¿Sí me entienden el ejemplo? Él no va a poder devolverle, pues Kiko, calienta la moto de Alvarito para Calvaro. Llego allá, esos son los ejemplos visibles, hermano. Vamos a trabajar esa dinámica, pero hermanos, recuerden, va a ser en parejas. Luis Humberto, si usted nos siga acompañando, muchas gracias por la bendición de su presencia. ¿Con quién haría pareja usted? Muy bien, entonces Luis Humberto quedan matriculados, ¿no? Hay que buscarle una pareja a Mari, porque Danielita, y a Francisco, para que busquen con quién hacer la pareja, y la tarea sigue igual para todos. Entonces, recuerden las tareas. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración.